Estoy seguro que aprender inglés ha sido tu meta para este año, o tal vez fue tu meta para el año pasado, pero por contratiempos o por ocupaciones no pudiste aprenderlo del todo, pero siempre estuviste emocionado con la idea. Fuiste a un instituto, compraste un curso por internet, o si no tuviste los recursos, buscaste tutoriales en YouTube para que te explicaran temas de tu secundaria o bachillerato y refrescar temas pasados. Ahora bien, excelente idea la de aprender un nuevo idioma, poder entenderlo y hablarlo, pero a medida que comienzas un nuevo tema va comenzando la dificultad, cada vez se pone más complejo y es ahí donde te desmotivas, te frustras y quisieras que todo sea como al principio, fácil. Pero no es por qué sentir eso, es parte normal de cada proceso de aprendizaje. Por ejemplo, si estás aprendiendo a manejar una bicicleta, tienes que empezar con llantas de apoyo, quitar una y luego otra. Caerte unas cuantas veces también es parte de ese proceso. Con el inglés pasa algo similar. Imagínate que algún profesor te explica un tema y lo entiendes a la perfección y te quedó todo grabado y a la hora de hacer un ejercicio lo haces correctamente. Llega un nuevo tema. No lo entiendes por más que el profesor te lo explicó. No lo comprendes en su totalidad. Y es ahí donde ya no quieres aprender. Se volvió difícil, pero no es así. Si te ha pasado algo similar es porque el conocimiento no lo has aplicado. De ahí surge la duda, ¿cómo voy a aplicar un conocimiento que ni lo entendí? Hay una técnica que se llama la técnica de ensayo y error. Esta consiste en buscar pasos a seguir, verificarlos y ver si funcionan, para llegar a una respuesta. En el inglés sería: el tema que no entendiste, lo aplicas con el poco conocimiento que lograste adquirir haciendo pruebas. Esas pruebas pueden ser quizzes, test o pueden ser escuchas de listening. Entonces enfoquémonos si es un tema relacionado con teoría, por ejemplo algún tiempo gramatical. Entonces con el test o el listening, lo que vas a hacer es que vas a fallar muchas veces encontrando la respuesta correcta. Gracias a estos fallos te darás cuenta de cómo se estructura ese tiempo, cómo usarlo en las diferentes oraciones, positivas, negativas e interrogativas. También vas a conocer palabras nuevas y por medio de esos errores te será más fácil tanto explicarlo como comprenderlo. Veamos otro caso. Si no es teoría ni es listening, sino que es algo más práctico, más conversacional, entonces practica frente al espejo, sin guión planeado. Crea ideas en tu mente, tómate tu tiempo y con práctica seguida verás tu progreso. Entonces recapitulemos. Primero, a medida que vayas avanzando, los temas se volverán más complejos. No has de preocuparte porque es un proceso normal de equivocarte. Segundo, aunque no entiendas del todo el tema, aplica el método de ensayo y error. Maximizarás el conocimiento y por medio de tus errores aprenderás a no cometerlos en el futuro. No te dé miedo equivocarte, estás practicando. Tercero, no dejes de aprender. El conocimiento ampliará tu percepción de ver al mundo y sus cosas.